El varón no, porque en realidad la testosterona va bajando progresivamente, no baja bruscamente. Puede haber osteopenia o osteoporosis, se fracturan los huesos, es un signo a veces de hipogonadismo, porque a veces los pacientes no avisan de todo lo anterior. Baja un poco la cantidad de vello púbico y axilar, baja la frecuencia del rasurado, y ya no se rasuran, ya no crece. A veces hay galactorrea, raro cuando hay prolactinomas. Hay efectos de la alteración del campo visual cuando hay tumor pituitario, esto sería ya secundario, ¿no es cierto? Baja también la masa muscular, baja la energía, la motivación, el paciente se siente desganado. Causas de hipogonadismo secundario, o sea, hipofisiario. En este caso, adquirido. En el congénito habíamos visto Kalman principalmente, ¿no? En estos, bueno, acá les he puesto un resumen. Hiperprolactinemia es la causa más frecuente, prolactina elevada. En el varón puede dar todo esto. La ventaja de la hiperprolactinemia es que se resuelve y todo esto también se resuelve. Cualquier lesión hipofisiaria o hipotalámica, ¿no? O tumores hipofisiarios o en el hipotálamo, ¿no? Y hay una más que se llama la amenorrea hipotalámica, que obviamente se ve más en las mujeres, ¿no? Porque la mujer deja de reglar porque pierde mucho peso, es por pérdida de peso. Se llama amenorrea hipotalámica. Pregunta de examen va a ser esa parte. ¿Cómo se encuentran las hormonas en el hipogonadismo? En general, si es un hipogonadismo secundario, o sea, acá hipogonadotrópico, la falla está en la hipófisis, entonces tendremos testosterona baja y también la FSH-LH baja o normal, pero no correspondería estar normal para una testosterona baja, ¿no? Y cuando es primaria o hipergonadotrópica, entonces tendremos igual la testosterona baja, ¿no? Pero la FSH y LH elevada. O sea, esto por algo se llama hipogonadotrópico, porque estas son gonadotropinas, ¿cierto? Acá está la hiperprolactinemia, cómo afecta la prolactina, afecta el eje gonadotropo, el exceso de prolactina, ¿no? Y hace que el paciente, en el caso de la mujer, no ovule, como vamos a ver, le presenta amenorrea y el varón pierde la libido y los síntomas que hemos descrito. Los fármacos también pueden producir hipogonadismo, transitorio generalmente, exceso de glucocorticoides. Cualquier lesión hipofisiaria, tumores, radiación, enfermedad infiltrativa, hemocromatosis, ¿no? Cualquier enfermedad que daña la hipófisis en general. Esta es la amenorrea hipotalámica, le llaman, ¿no? Bueno, porque más se manifiesta en la mujer. En el varón a veces no se manifiesta con hipogonadismo, pero el paciente no tiene pues un síntoma tan claro, ¿no? Está desganado, baja masa muscular, todo existe en varones, pero obviamente no tienen amenorrea. Un ratito, un poco de bulla ahí. Ya, los pajaritos cantan a esta hora bastante. Es un hipogonadismo hipogonadotrópico. Puede ocurrir en enfermedades graves, o sea, pierden mucho peso, ¿no? Y dejan de arreglar. Las concentraciones séricas de testosterona están inversamente relacionadas con la gravedad de la enfermedad. O sea, más grave la enfermedad, ¿no? No, tienen relación con la enfermedad, ¿no? Y pasamos a los hipogonadismos, en este caso en el varón, hipergonadotrópicos, adquiridos, cualquier lesión del testículo, cualquier lesión del testículo. Acá está, se manifiesta, así sería, ¿no? Falla el testículo, no hay testosterona, pero la LH y FSH se eleva. Las paperas se sabe que tienen un riesgo de hacer orquitis, más o menos se observa en un 15 a 30% de los hombres con parotiditis. Y de estos, 30% se ve afectado, se lesiona el testículo, ¿no? Y la fertilidad se puede afectar o se conserva, pero hay niveles bajos de testosterona. Cualquier evento que
que afecte al testículo, ¿no? O sea, ya sea radiación, quimioterapia, cirugía, ¿no? Un cáncer de testículo, obviamente hay que sacarlo, ¿no? Va a causar hipogonadismo. Torsión testicular, trauma testicular, ¿no? Ya les dije que, ¿no? Una novia molesta. Varicocele, varicocele también, ¿no? El varicocele es varices escrotales. Las varices, lo que hace la varice escrotal es aumenta la temperatura del testículo, ¿no? El testículo requiere una temperatura un poco menor de la temperatura corporal, por eso que se sale, por eso que está afuera. Por eso en días de calor cuelga y en días de frío se retrae, ¿no? El varicocele aumenta la temperatura del testículo y eso daña altera la espermatogénesis y daña la función testicular, por tanto puede causar hipogonadismo. Los fármacos también, sobre todo corticoides y ketoconazol. Andropausia, les comentaba, no existe, pero sí la testosterona va bajando progresivamente a través de la vida. Estos son estudios de la testosterona, porque es importante la testosterona porque para hacer el diagnóstico vamos a confirmarlo con una medición de testosterona, ¿no? Se mide la testosterona. Muy bien, gónadas femeninas. Los procesos fisiológicos son los mismos, ¿no? El eje gonadotropo inicia con la GnRH que se produce en el hipotálamo. Esta hormona estimula a las gonadotropinas, que son la FSH y el LH, para que en este caso hagan funcionar al ovario. La hormona FSH, justamente su nombre dice hormona folículo estimulante porque estimula el folículo. La mujer en el ovario tiene miles de folículos, ¿no? Que están esperando ser estimulados por la FSH. Esto, como ya les comenté, ocurre en la pubertad, pues, ¿no? En la pubertad empieza todo este proceso. Y la FSH no solo estimula, sino escoge. Va a haber un folículo que es que uno o dos, generalmente uno, ¿no? Que capta esta estimulación y comienza a crecer, ¿no? Crece, crece, crece. Esto ocurre en los primeros 14 días del ciclo, ¿no? Y a mitad del ciclo eclosiona, esperando ser fecundado, ¿no? Cada mes la mujer tiene capacidad de quedar embarazada, ya lo sabe, ¿no? Distinto a otros mamíferos, por ejemplo, ¿no? Otros mamíferos, su capacidad de fecundación es al año una vez o dos veces al año, ¿no? Nosotros tenemos una alta capacidad de fecundación. Cada mes puede haber fecundación. Si no hay fecundación, el folículo que ya eclosionó al óvulo, no tiene que degradarse, ¿no? Y en esta degradación forma lo que llamamos cuerpo lúteo. Y por eso esta otra hormona se llama hormona luteinizante, porque a partir de este punto, donde se secreta, hay un pico de LH, comienza a formarse el cuerpo lúteo, ¿no? Eso es lo que describieron los anteriores histólogos anatomistas, y le pusieron hormona luteinizante, porque acá hace un pico la LH, ¿no? Y comienza a formarse el cuerpo lúteo, ¿no? Cuando no hay ovulación. Si hay ovulación, en cambio, todo esto comienza a proliferar y el ovocito fecundado, ¿no? Migra hacia el útero y se implanta, ¿no es cierto? Es más o menos la acción que tiene. Acá está la FSH, como les dije, ¿no? Provoca el desarrollo del folículo, por eso se llama folículo estimulante. Hasta un folículo maduro, ovula, y después acá hay una secreción de LH que también participa en la ovulación, y esto posteriormente empieza la fase lútea, que se llama fase folicular, fase lútea, donde se forma el cuerpo lúteo, ¿no? Y luego desaparece. Y acá la mujer, acá el endometrio que había proliferado, acá está como prolifera el endometrio. El estrógeno hace proliferar el endometrio, lo hace engrosar. El cuerpo lúteo produce progesterona, que también prolifera el endometrio, preparando el endometrio para una fecundación. Todo se hace para que sobreviva la especie, ¿no? Entonces, prolifera el endometrio porque acá se va a anidar, ¿no? El óvulo fecundado. Pero si no hay fecundación, esto se cae y esto es la menstruación, ¿no? Por eso que la menstruación la menstruación es un indicador de función de todo el eje. Si alguien no regla, algo pasó en el eje, ya sea acá, acá o acá.
¿no? Por eso que la amenorrea es tan importante. Este es el folículo, ¿ya? Cuando está acá folículo primordial, folículo primario, y acá el folículo secundario, o ya el folículo listo para ovular, ¿no? Como ven, acá tiene, aparte del ovocito, ¿no? Tiene una capa. En realidad tiene dos, una en rojito y otra en amarillo. La capa en amarillo comienza a ser, comienza a volverse estratificada, se ponen varios, o sea, aumenta de cantidad de células, ¿no es cierto? Y estas células son las que producen justamente este estradiol. Por tanto, el estradiol acá está abajo, acá aumenta y acá aumenta mucho más, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el crecimiento endometrial. Acá ya, por ejemplo, un folículo secundario ya maduro prácticamente, ¿no? Con una gran cantidad de esta cápsula que se llama la capa granulosa. Granulosa. Y la secreción de estrógenos está en relación a la cantidad de estas células. A más células, más estradiol, lo que les mostré acá, estrógenos, ¿no? Y proliferan más el endometrio, preparándose, le dije, para la pubertad. Acá está el estradiol, donde está, acá está el estradiol. Esta es la capa granulosa que hemos visto. Y esta capita que ven alrededor, rojita, se llama la teca. Hay dos tecas. Teca, acá está, la teca. Teca interna y teca externa. La teca externa solo es el envoltorio, no tiene función. La teca interna sí es importante, porque en esta teca interna ocurre todo esto. Fíjense, todo esto. Ocurre, estas hormonas, el estradiol y la testosterona, son hormonas esteroideas. Por tanto, provienen, igual que el cortisol, del colesterol. ¿Recuerdan este esteroidogénesis que se llamaba en la adrenal? Lo mismo ocurre en el ovario. A diferencia que en el ovario, ¿no? Existe esta capa granulosa, existe esta hormona que se llama la aromatasa, que convierte, recuerden, estos eran, lo mismo ocurre en el adrenal, se sintetiza 17 hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona, dihidroepiandrosterona, son andrógenos. O sea, el ovario produce andrógenos, pero estos andrógenos solo son precursores del estradiol, porque tienen esta enzima que se llama la aromatasa, que transforma esto en estradiol, ¿no? Y esto provoca primero provoca la pubertad y luego los cambios normales que se ven en la mujer. De hecho, este estradiol es el que provoca la pubertad, como les dije, y también existe un estadiaje de la pubertad, ¿no? Estadio Tanner 1, cuando todavía no hay, estadio Tanner 2, cuando comienza. ¿Qué hace el estradiol? Hace crecer la mama, ¿no? Esto se activa, como les dije, en la etapa de la pubertad, ¿no? Acá botón mamario, ¿no? Comienza a crecer un poquito de vello, generalmente crece en el estadio 3, ya comienza a ver vello, ¿no? Acá solo es vellosidad, acá ya comienza a ver pelo androgénico, ¿no? La mama comienza a crecer más, estadio 3, 4 y 5, ¿no? Estadio 5 de una adulta. Todo este proceso ocurre más o menos en unos 4 años, ¿no? 3 a 4 años. De hecho, las niñas que van a tener hipogonadismo no tienen este desarrollo, ¿no es cierto? No, es importante. También se puede ver a través de la ecografía. La ecografía es un instrumento bastante valioso para medir el útero. Actualmente podemos medir el útero, ¿no? Y al nacer mide más o menos 3 a 4 centímetros. De ahí en la infancia mide 3 centímetros de longitud, ¿no? En la pubertad comienza a crecer. Justo si un útero está a más de 3.5, quiere decir que ya está creciendo, ya está empezando la pubertad, ¿no? Y en la adolescencia aumenta el tamaño habitual, que es 5 a 8 centímetros. ¿Qué provoca el estradiol? Crecimiento mamario, acúmulo de grasa en regiones como alrededor de la mama y en las caderas, ¿no? Todo esto se hace para prepararse para la fecundación. Bueno, suena frío, pero así es, ¿no? Se acumula grasa en algunas zonas para atraer justamente al varón, ¿no? Para decir, en genética le está diciendo, tengo una buena pelvis para albergar la prole. Eso es lo que está diciendo el crecimiento del acúmulo de grasa en las caderas, y también cambia, ¿no? Entonces el varón, claro, se fija en esto, pero su genética, en realidad el orden le ha dicho, mira, cuanto cadera más grandes tenga la mujer,
va a ser más factible que se embarace y que lleve un buen embarazo. Así es, ¿no? Claro, parece crudo, ustedes me dirán que ese doctor que habla, pero esa es la genética y esa es la fisiología. Entonces, ¿qué significa la amenorrea? ¿Qué significa? Que algo en este eje, ya les dije, ha fallado. Puede ser acá, 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 ¿no? Algo está fallando. Entonces, la amenorrea es un excelente dato, ¿no? Para hacer un diagnóstico. De hecho, en el examen va a venir paciente con amenorrea, ¿no? Y ahora, la amenorrea se divide en primaria y secundaria, ¿no? Primaria es que cuando nunca arregló, no se confundan esto, por favor, ¿no? No se confundan con hipogonadismo primario, ¿no? Acá es amenorrea primaria, amenorrea primaria. ¿Qué quiere decir? Que nunca arregló. Amenorrea secundaria quiere decir que regló, pero dejó de reglar. O sea, yo reglaba, doctor, hasta normal y a los 20 años dejé de reglar. ¿No? ¿Y ha vuelto a arreglar? No, doctor, no he vuelto a arreglar. Amenorrea secundaria. ¿No? De hecho, la amenorrea primaria nos estaba hablando de un hipogonadismo congénito, probablemente. Y esta secundaria, adquirido, perdón, adquirido. Como ya les expliqué, se menstrua porque el estrógeno hace proliferar el endometrio, ¿no? En la fase folicular y en la fase lútea, en la progesterona mantiene este endometrio, o sea, lo mantiene todavía ahí. Pero tú le quitas la progesterona, cae, porque el cuerpo lúteo cae, y se desprende. El endometrio, perdón, la menstruación en realidad no es sangrado, es tejido endometrial que se está desprendiendo. Esa es la menstruación. Ya le dije, amenorrea primaria generalmente es genético. Secundaria generalmente es adquirido, obviamente. Pero hay que descartar también que sea embarazo, obvio. Es lo primero que se piensa, ¿no es cierto? ¿No? Llama, dice, oye, a su enamorado, ¿no? No me baja. Ya. Primero no va a pensar, pues, tendrás hiperprolactinemia, ¿no? O tendrás un tumor hipofisiario. No, lo primero que va a pensar es, no, está embarazada. Claro. Ya, se hace el estudio de embarazo, todo negativo. Bueno, se alivia el novio, pero bueno, preocupa porque algo debe tener, ¿no? Bueno, la lactancia también causa amenorrea, como ustedes saben, pero es por exceso de prolactina. La prolactina está alta en esta etapa y eso causa amenorrea por las razones que ya les dije. Entonces, en la mujer, el hipogonadismo genético va con amenorrea primaria. Obviamente, infertilidad y no hay desarrollo de caracteres sexuales, o sea, no hay progresión del Tanner. En el adquirido, en cambio, que es después de la pubertad, ¿no? O sea, la niña ya creció, ya le creció el cenito, todo, ya arregló y deja de arreglar. Amenorrea secundaria. Y obviamente infertilidad secundaria. O sea, quiere decir que puede ser que haya tenido hijos, ¿no? Y después ya no pueda tenerlos, ¿no? Infertilidad secundaria. Y puede ser central o gonadal igual. Central, que el problema está acá, y gonadal, que está acá. Esta es primaria y esta es secundaria. Esta es hipogonadotrópica y esta es hipergonadotrópica, ¿no? Se complican ustedes con los no quieren memorizar todo, no, mejor es deducir. Acá está. Hipogonadotrópica, FSH y LH bajo, central, ¿no? Ahí está, central. Y hipergonadotrópica, gonadal, ¿no? O primaria, ¿no? Este es secundario. Muy bien, existen varios algoritmos para el manejo de la menorrea, ¿no? Si es primaria, obviamente, no hay que evaluar el desarrollo de caracteres sexuales y si no hay desarrollo, entonces hay que pensar, hay que medir la FSH-LH para ver si es justamente primaria o secundaria, ¿no? Si está elevada, ¿qué significa? Que el ovario está fallando. ¿Cuál es la principal causa? Acá no está, pero es una disgenesia gonadal y la principal causa es enfermedad o síndrome de Turner, que justamente es 45X0, ¿no? Que causa disgenesia gonadal. O sea, no se, hay ovario, pero no funciona. Es la principal causa. Y si la FSH y LH está baja, entonces hay que ver qué cosa. Hipófisis, ¿no es cierto? Calman también hay en mujeres, por si acaso, ¿no? Calman hay en mujeres. Tumores hipofisiarios, ¿no? Entonces hay que buscar una causa, ¿no? Hipofisiaria, ¿no? Solamente, entonces la pregunta en el examen va a decir, niña con amenorrea primaria,
sin desarrollo de caracteres sexuales y le mide la FSH y la LH y está, bueno, acá, a ver, voy a pensar por qué les pongo baja o alta, pensar en, si dice baja, cualquier tema, cualquier que diga hipófisis. Y acá, Turner generalmente, Turner, ¿no? Le estoy avisando. Muy bien. Amenorrea, este es sí lo mismo, ¿no? Lo mismo. Bueno, es secundaria, cuando ya regla la paciente, secundaria. Entonces, si es amenorrea secundaria, o sea, ya arregló, ¿no? Y deja de arreglar, ¿no? Entonces igual le miden la FSH y la LH. Si está alta, ¿qué piensan? El ovario falló. ¿Qué puede ser? Puede ser una insuficiencia ovárica prematura o menopausia prematura. Claro, si la paciente tiene 30 años, ¿no? Si tiene 50 años, ya le vino la menopausia. Menopausia es el diagnóstico, ¿no? Pero si tiene 20, 30 años, es una menopausia prematura causada generalmente por autoinmunidad contra la gónada. Se llama una ooforitis autoinmune. Va a estar en el examen también. Todo les digo, después no contesto. Todo va a entrar. Ahora, si la FSH y LH está bajas o normales, entonces el problema está, ya les dije, en la hipófisis. ¿Qué hacer? Les voy a poner. Pidan una resonancia hipofisial. Algo debe haber acá. Pero en la secundaria también hay que pensar en otras causas. Claro, obviamente hay que pensar en embarazo. Acá está. Embarazo. Hay que pedirle esta se llama la gonadotrofina coriónica humana. Esta se produce en la placenta o en las células gonadotrofas y se eleva pues por esta es la famosa prueba de embarazo. Pero también es por frecuencia, también puede ser hiperprolactinemia. También podría ser a menor. Ahora, también hay otras causas. Recuerden que, por ejemplo, el eje se afecta cuando hay exceso de corticoides. Por tanto, también podría ser Cushing, ¿no? O sea, si en el examen le pongo, además tiene fases de Cushing, ¿no? Puede ser que sea Cushing también, ¿no? Cushing. Muy bien. Turner. El Turner es un X0. O sea, de los 23 cromosomas, el 23 debería tener XX, ¿no? Para ser mujer, o XY para ser varón. El Turner tiene solo X, solo uno, ¿no? Entonces, al no tener cromosoma Y, desarrolla caracteres femeninos, embrionarios, ¿no? Pero le falta un X, por tanto, ese ovario no funciona en la edad adulta, ¿no? O sea, crece como una niña normal, pero no, va a tener amenorrea primaria, no hay cambio de desarrollos. Pero además el Turner tiene otras características, ¿no? Acá está. Orejas de implantación baja, ¿no? Cabello de implantación baja, cuello ancho, ¿no? A veces hay un pliegue acá, si ustedes notan, ¿no? Tiene una facies más o menos característica, la mandíbula pequeña, micrognatia, el cuello es ancho y corto, ¿no? Los brazos en los que el codo se extiende más de lo común, ¿no? Hiperflexia, perdón. A veces hay ausencia de cuarta o quinta articulación de los dedos, a veces se hincha un poquito de las manos, los pies, ¿no? Estas niñas, ya actualmente, antes se detectaba muy tarde, ahora se detecta incluso intrauterinamente, ¿no? Estas son las características. Tienen talla corta, a veces vienen las niñas y por talla corta, y ahí es donde les detectamos. Bueno, esto se puede detectar incluso en la ecografía, antes del parto, ¿no? Pero cuando nacen puede observarse este pliegue, ¿no? En el cuellito, ¿no? Son niñas bastante simpáticas, pero tienen eh, los cabellos de implantación baja, tienen una facies bien característica, acá está su cuellito, fíjense, ¿no? Estas niñas requieren un tratamiento permanente, pues, ¿no? Porque hay que darle estrógenos y hay que darle hormona de crecimiento para hacerlas crecer, porque crecen muy poco. Muy bien. Hipogonadismos secundarios, congénitos, creo que ya vimos esto. Allá. Estos van con amenorrea primaria, los congénitos. Estos son secundarios, o sea, hipofisiarios. Bueno, acá se repite lo de varones, Prader-Willi, Laures-Munbil, Kalman, ¿no? Y tumor congénito en edad temprana en la hipófisis, ¿no? Sí, turca vacía congénita. Acá se repiten lo de que ocurre en los varones. En la adquirida, acá la principal es la hiperprolactinemia.
Acá también son tumores de hipófisis, ciatura vacía y la amenorrea hipotalámica de la que ya hablamos, ¿no? Em, el diagnóstico, bueno, acá está. El diagnóstico acá se amplía en las mujeres porque hay que considerar otra patología que es frecuente. A veces la menorrea, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Va con signos de hiperandrogenemia. Hiperandrogenemia es y es bastante frecuente. Le medimos la testosterona, ¿no? Y la testosterona puede estar elevada, ¿no? Entonces, si está elevada la testosterona, ¿no? Hay que buscar un tumor adrenal, ¿no? O síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico va con amenorrea y con testosterona alta, o con signos de hiperandrogenemia. Ahora, también podría ser una insuficiencia, insuficiencia suprarrenal congénita, ¿no? O enfermedad suprarrenal congénita. ¿Recuerdan que le hablamos? ¿No? Donde existe un bloqueo de una enzima que causa la formación de estrógenos, ¿no? Y de cortisol, y estos niños se androgenizan, ¿no? Por eso hacen hiperandrogenemia, estas niñas, perdón, ¿no? Y también puede ser Cushing, como les decía, puede ser Cushing, si hay signos de hiperandrogenemia. Dentro de los adquiridos, primarios adquiridos, ya les dije todo lo que afecte al ovario. Menopausia prematura, cirugía, fármaco, radiación y la menopausia. Quizás sea la causa, bueno, es fisiológica, pero la causa más frecuente de un hipogonadismo hipergonadotrópico adquirido, ¿no? La menopausia. Por tanto, en la menopausia, pregunta de examen también, debe estar elevada la FSH y la LH, siempre, porque es hipergonadotrópica. O sea, si en la menopausia le mido, estradiol está bajo, pero la FSH y LH está alto, debe estar alto. De hecho, si no está alto, tiene algo en la hipófisis. Este es lo mismo. Bueno, test de embarazo, acá sí hay que ver prolactina, signos de hirsutismo. Si no hay signos de hirsutismo, hay que hacer lo que hemos dicho hace rato, pero si hay signos de hirsutismo es el aumento de la vellosidad, pero con pelo de tipo androgénico, o sea, pelo grueso, como barbita en las mujeres. Se miden las hormonas, ¿no? Y puede ser tumores, ovárico suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita, o el más común, síndrome de ovario poliquístico, que es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Guardar cambios, creo que sí. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿No? Pasamos a síndrome de ovario poliquístico. Con hiperandrogenismo, ¿no? Por eso vamos a hablar en general acá de hiperandrogenismo. No vamos a hablar de hiperandrogenismo masculino. Existe, pero no tiene mucha repercusión semiológica. De hecho, hay tumores que producen. Generalmente se ve en niños que tienen pubertad adelantada, o sea, tienen desarrollo adelantado. Pero no vamos a tocar. Existe, en la mujer sí, existe una enfermedad con hiperandrogenismo. Existen varias en realidad, pero el más común es el síndrome de ovario poliquístico. Hay que recordar que las suprarrenales, ¿no? Las adrenales, producen aldosterona, cortisol, andrógenos, ¿no es cierto? Entonces ya vimos que todo esto está mediado por varias enzimas que hacen que esto funcione correctamente. Tenemos que tener todas estas enzimas para que esto ande correctamente, ¿no? Ya hablamos de la principal causa de hiperandrogenismo al nacer, que es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es cuando falla alguna de estas enzimas. Generalmente la más común es la 21-hidroxilasa, esta. De hecho, actualmente ya se hace un screening a todos los niños que nacen, se les mide esta, la 17-hidroxiprogesterona. Si está elevada, quiere decir que está fallando esta enzima. Se mide a todos los niños, se les hace esta prueba actualmente. Screening neonatal se llama. Ya dijimos también que bueno, los niños pueden tener algunas características como el aumento del crecimiento del pene, ¿no? Las niñas pueden tener genitales ambiguos, ¿no? Y ambos pueden tener cuadros de hiponatremia, con náuseas, vómitos, diarreas, letargo, ¿no? Eh, para
evaluar el hirsutismo o la hiperandrogenemia, tenemos que evaluar el incremento de la vellosidad, ¿no? Y existe una prueba que se llama la prueba de Ferriman, ¿no? Que es una evaluación bastante antigua, pero que todavía se utiliza, donde se ve subjetivamente cuánta vellosidad terminal, o sea, vello no delgadito. Si es delgadito, no se considera. Grueso, o sea, como un bigote realmente, o como una barba acá, ¿no? Existe en las mujeres. Obviamente deben tener cero, ¿no? Eh, se evalúa la zona del bigote, la zona del mentón, ¿no? La zona torácica, la zona umbilical o periumbilical, la zona suprapúbica, brazo, muslo, dorso y región lumbar, ¿no? De esta forma nosotros evaluamos si el paciente tiene hirsutismo o no. Después le voy a comentar cuántos puntos debe tener para que sea, porque es variable. El problema son las razas acá. Las razas, hay razas que son bastante, que tienen bastante vellosidad y otras que no lo tienen, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, perdón, acá está. El score, ¿cuánto debe ser de este Ferriman? Más de 8 ya se considera, ¿no? Positivo para hiperandrogenismo, ¿no? Y más de 15 se considera hirsutismo moderado, ¿no? Eh, el síndrome de ovario poliquístico antes se llamaba síndrome de Stein-Leventhal, ya no se usa más ese término. Actualmente se usa más esta denominación de síndrome de ovario poliquístico. Antes, bueno, actualmente incluso se piensa que solamente es que tenga quistes en el ovario, pero este es un síndrome complejo. Debe tener además de poliquistosis ovárica, que son quistes en el ovario, debe tener signos de hiperandrogenismo y disfunción ovárica. De hecho, para el diagnóstico se dice que debe tener por lo menos dos de estas características, ¿no? Es altamente prevalente y actualmente se considera que es la principal causa de infertilidad porque justamente existe disfunción ovárica. Eh, Esto ya les hablé del folículo primordial, primario y secundario, donde aumentan, ¿no? Las capas de las células de la granulosa, ¿no? Y por tanto aumenta el estradiol. ¿Por qué es importante esto en el ovario poliquístico? Eh, Normalmente estas capas, ¿no? Se liberan y no siempre se produce la ovulación, a veces no hay ovulación y cuando no hay ovulación esto queda y se forman quistes justamente, ¿no? Y se pueden ver, normalmente se ven algunos quistes en el ovario y eso no hace el diagnóstico. Estas, les dije que en la capa, en las células de la teca, se producen estas hormonas que principalmente son andrógenos, ¿cierto? Acá está, pero las andrógenos. Dihidroepiandrosterona, androstenediona y testosterona. Pero acá se producen en pequeñas cantidades y sirven más bien, todos son, fíjense, toda la flechita apunta a producción de estradiol, o sea, son solo precursores del estradiol, son necesarios para sintetizar estradiol. Pero ¿qué ocurre en el ovario poliquístico? En el ovario poliquístico vamos a ver un incremento de la actividad de la teca. Por tanto, estas hormonas aumentan y se ve una disminución de la actividad de la granulosa. Por tanto, no hay estradiol. Si no hay estradiol, recuerden, no hay proliferación endometrial y no hay menstruación. Y estas hormonas van a dar signos de hiperandrogenismo. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por las siguientes razones, ¿no? Se ha visto que eh, existe un incremento de los pulsos de LH frente a los de LFSH. O sea, si se fijan acá a la izquierda, quien estimula la teca es la LH y quien estimula a la granulosa es la FSH. Entonces, esta desregulación que ocurre, que se sobreincrementa la LH frente a la FSH, hace que se produzca, que haya mayor actividad en la teca que en las células de la granulosa, ¿no? Por tanto, va a haber más de estas hormonas, ¿no?
¿Y por qué ocurre esto? Parece que ocurre, ¿no? Por exceso de insulina. Recuerden que en la insulinoresistencia va a haber hiperinsulinemia. Esta insulina parece que tiene que ver con este incremento de los pulsos de LH-FSH. ¿Y quién produce la hiperinsulinemia? Dos factores. La genética, hay personas que tienen genéticamente hiperinsulinemia, y la obesidad. Acá está la insulina, ¿no? Provocando estas alteraciones, ¿no? En la producción de LH y FSH, más LH que FSH. Esto hace que en la teca interna, que está acá, todo esto en la teca interna, haya mayor actividad que en la granulosa. Además, la insulina parece que tiene efectos directos acá. Se ha encontrado que en la insulina tiene también efectos directos sobre la teca. Aumenta estas enzimas, esta y esta. Y por tanto aumentan estas hormonas, ¿no? Directamente, la insulina, ¿no? Es por eso que el ovario poliquístico está relacionado a obesidad. Más o menos el 80% de pacientes con ovario poliquístico tienen sobrepeso u obesidad. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño de mujeres que no tienen obesidad y también hacen ovario poliquístico. Probablemente la genética en esta paciente sea la que está provocando esta enfermedad, ¿no? Acá está la hiperinsulinemia, ¿no? Que afecta, acá lo ponen en interrogante, pero ya se ha demostrado que afecta la secreción de LH-FSH, afecta al ovario, ¿no? En el aumento de la actividad de la teca, ¿no? Por tanto, exceso de andrógenos. Y también se ha visto que afecta a la misma adrenal, ¿no? Y genera aumento de la producción de las hormonas androgénicas de la glándula adrenal. Y también se ha visto, por otro lado, que reduce a nivel hepático, reduce este transportador. Este es el SHBG, es el Globulin Building Sexual Hormone, ¿no? Hormona o globulina transportadora de hormonas sexuales, o sea, de estradiol. Como se aumenta, y de testosterona, principalmente de testosterona. Y como esta se reduce, la testosterona se libera. Y todo esto da un cuadro de hiperandrogenismo por múltiples factores, ¿no? Acá está la acción de la insulina directa sobre estas enzimas, aumentan estas y estas disminuyen, ¿no? Los criterios para el diagnóstico se usan los de Rotterdam actualmente. Son antiguos, pero se siguen utilizando. Dice 2 de 3. ¿Cuáles son los criterios? Alteraciones menstruales, pero generalmente se debe considerar la amenorrea. Si la paciente regla mensual, pero irregular, o sea, se retrasa o se adelanta 5 días, 10 días, hasta 15 días, no se considera una alteración. Tiene que ser más de 45 días y en varios ciclos. Signos de hiperandrogenismo y presencia de quistes en el ovario, ¿no? Entonces, tiene que haber 2 de estos 3 para que se diagnostique síndrome de ovario poliquístico. Quiere decir que puede haber pacientes que no tengan quistes en el ovario y que tengan el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y esto también es importante. Excluir otras etiologías, sobre todo de hiperandrogenismo. La más frecuente acá, Cushing, ¿ya? Cushing, recuerden. Por tanto, existe, como tiene que tener 2 de 3, existen varias combinaciones. Hay un fenotipo A que se llama, que tiene las 3 características, ¿no? El 60%. Pero hay pacientes que tienen el fenotipo B, que solo tienen, que no reglan, porque la amenorrea indica anovulación. Por eso causa infertilidad, ¿no? No reglas, no estás produciendo suficiente estradiol, ¿no? No hay suficiente capa de granulosa, no hay eh, folículo secundario, no hay ovulación, ¿no? En 7% no regla y tienen signos de hiperandrogenismo, ¿no? En un 16%, ¿no? No reglan y tienen quistes. Y en un 16% reglan mensualmente, pero tienen hiperandrogenismo y quistes en el ovario. O sea, se pueden presentar estos fenotipos, ¿no? ¿Cómo digo que un paciente tiene hiperandrogenismo? El hirsutismo. Hay que distinguir acá el término hirsutismo de hipertricosis. Hipertricosis solo es el aumento de vellosidad.
hay personas que tienen así, tienen mucha vellosidad, ¿no? No es patológico. Hirsutismo ya es cuando el vello, hay un engrosamiento y un oscurecimiento del vello, ¿no? Por tanto, parece un vello de barba, ¿no? De barba de varón, ¿no? Está engrosado el vellito. Ahí sí se considera hirsutismo. Otros signos de hiperandrogenismo se pueden considerar el acné, dermatitis seborreica, o sea, basta ver a la paciente con la piel bastante grasosa o el cuero cabelludo grasoso, y alopecia androgénica, cuando cae el cabello en forma androgénica, o sea, las entradas que tenemos, los varones, ¿no? Para eso se utiliza la escala de Ferriman, ¿no? Así de un valor que ya dijimos, de 1 a 4, ¿no? De pelo de característica androgénica en las 9 áreas que hemos visto, ¿no? Y se le da un puntaje de 1 a 4. Este es otra vez, ¿no? Es subjetivo, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y se le da un puntaje. Si sale más de 8, y dije ya es patológico, leve, más de 12, moderado, más de 19. El problema es la subjetividad y también es la raza, ¿no? Hay razas que tienen mucho vello y hay razas que tienen muy poco vello, como la nuestra. Bueno, nosotros somos una mezcla, pues, de españoles y de indígenas, de incas, ¿no? Bueno, el inca es una bueno, de indígenas. Entonces, mucha gente de nuestra población o está más cerca a los hispanos y otros están más cerca a los indígenas. Entonces, varía mucho a veces por eso que se ha hecho, algunos han hecho algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, para gente del Mediterráneo, que son los hispanos, ¿no? Se considera más de 9, ya se considera, ¿no? Y en cambio, para mujeres asiáticas, acá no estamos nosotros, pero se podría considerar lo mismo, más de 2 ya se consideraría hirsutismo, más de 2 inclusive, ¿no? Hay bastante variación, como ustedes ven. Entonces, ya les dije, el hiperandrogenismo se detecta por signos clínicos, ¿no? También se puede hacer signos bioquímicos, o sea, medirle testosterona. Pero se ha visto en la práctica que menos del 20% elevan andrógenos, menos del 20%. Generalmente el diagnóstico es clínico. ¿Cómo sé que no ovula o la anovulación? Con la menorrea, ¿no? Más de 45 días, hay que corregir, ¿no? O ausencia de la menstruación por 6 meses. Y la presencia de quistes en el ovario, que no es que tenga 2, 3 quistes, tiene que tener por lo menos 12 quistes, 12 o más. Y son pequeñitos. Si tiene uno grande, ya no es diagnóstico. Pequeñitos, menos de 9 milímetros, menos de 10 milímetros, ¿no? La poliquistosis, ya les dije, es un signo. ¿Por qué ocurre poliquistosis? Porque el folículo no termina de madurar, no eclosiona el ovocito y se queda como folículo. Y eso se queda. Obviamente con el tiempo se va reabsorbiendo, pero eso pasa en mucho tiempo. Por tanto, en cada ciclo se forma uno, ¿no? Indica también anovulación. En otro ciclo se forma otro. En otro ciclo otro, y así se van juntando, ¿no? O sea, tiene que haber por lo menos 12, dice, o sea, 12 ciclos que por lo menos. Acá, esta es una ecografía del ovario, acá ven, este es el ovario, y acá ven alrededor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 folículos, ¿no? Esto es diagnóstico, porque a veces se encuentran 3, 4 y dicen ovario poliquístico, ¿no? Como el diagnóstico de moda, tengo ovario poliquístico, y no tienen, ¿no? O sea, 3, 4 quistecitos no significa ovario poliquístico. Muy bien, listo, jóvenes. Hasta ahí es lo demás tratamiento, ¿no? Sí, no va con ustedes. Listo, chicos. Preguntas pueden hacerlo por los mensajes. Ya hemos empezado, está bien, cuarto para las casi. ¿Ya? Preguntas, chicos. Cerramos. Dejar de. Sí, Joy. Doctor, buenos días. Una consulta. ¿Y si una paciente se ha hecho ligar como método anticonceptivo, eso interfiere para que produzca este ovario poliquístico? Interesante. No interferiría, porque el método de ligar las trompas, solo estamos obstruyendo a la trompa para que el óvulo fecundado pase, ¿no? O para que el espermatozoide pase en realidad. No pasa y por tanto no hay ni siquiera fecundación. Pero el ovario sigue funcionando normal, o sea, no,
se puede hacer diagnóstico en las pacientes que han tenido cirugía de ligadura de trompas. No, no interferiría. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Delegado, por favor, toma la lista, ¿ya? De los que han puesto presente. 7:56, 8. Bueno, hasta las 8 les voy a considerar asistencia temprana. Más de las 8 ya como tarde, ¿ya? Entonces acá le pones a Choquenaira, Quispe, Vázquez, porque capaz no se han enterado que adelantamos un poco la clase. Román, Arzubialde, Martínez, ¿ya? Les pones. Y Rondán. Listo, chicos. Muy bien, nos vemos el martes, entonces. El martes es examen, ¿ya? Revisen, estudien, ¿ya? Ok, que Doctor, tengan buen día, buen fin de semana. doctor, las diapositivas, porfa, si me Ah, ya, puede. te lo paso ahora. Sí, está bien, está bien. ¿Ya? Ok, Gracias, doctor. ok, buen día. Buenos días. Buen día, doctor.